Bueno, antes de hablar de la etapa del atardecer, es interesante que podamos hablar un poquito de otros aspectos o de otras cuestiones que nombra Jung, que son las imago. Las imago son aquellas imágenes que nosotros introyectamos y que tienen que ver con mamá, papá y nuestros hermanos. Entonces, la imago fraterna, la imago materna y la imago paterna. La imago paterna y la imago materna tienen que ver con cuando introyecto a mamá y a papá, eh, la forma en que yo tengo de introyectar a esa mamá y a ese papá, ¿no? Esas imágenes que me van a quedar inconscientes y a partir de las cuales yo voy a poder después vincularme con otros. La imago fraterna tiene que ver con los hermanos, con cómo a partir de ver a otros pares, yo puedo introyectar a otros pares. También Jung va a hablar de dos términos que son ánima y animus. El ánima tiene que ver con toda la parte del sentir, con toda la parte emocional, con todo lo que es lo erótico, sentimental. Y el animus tiene que ver con el pensamiento, el discernimiento, el raciocinio, el espíritu. Entonces, en las diferentes etapas de la vida, cada maestro, habíamos dicho que en la primera etapa el maestro es mamá. Entonces, mamá le va a enseñar ánima a ese niño. En la segunda etapa el maestro es papá, papá le va a enseñar animus. Después vamos a ir viendo también cómo si soy mujer, cómo voy desarrollando ese ánima o animus dependiendo de en qué etapa de la vida estoy. Pero es interesante tenerlo presente para luego poder ir relacionando. Bueno, vamos a entrar en la etapa del atardecer. Luego de la crisis del solsticio, que sería la crisis de la mitad de la vida, vamos a pasar a otra segunda etapa en donde la persona ya se empieza a preguntar ¿para qué estoy? ¿Por qué? ¿Qué cosas vengo a hacer? ¿No? Empieza a cuestionarse ciertos aspectos y empieza a mirarse más hacia adentro, empieza a mirarse a sí mismo. Y acá dice, la segunda mitad de la vida es regresional y está íntimamente ligada a la integración. Esto es, empiezo ya a trabajarme a mí mismo, ya no me importa producir para el afuera, sino que quiero encontrarme a mí mismo, quiero encontrar cuál es la razón de mi existencia, qué es lo que me trajo a este mundo, qué es lo que yo vengo a hacer a este mundo, cuáles son las cosas que yo vengo a dejar, cuál es la huella que quiero dejar en este mundo. Entonces dice, el hombre debe ajustarse a la realidad interna, a la realidad interior. El que enferma es el que sigue mirando hacia afuera, es decir, ya cuando no puedo lograr aceptar que estoy en otra etapa de mi vida y que tengo que empezar a mirar hacia adentro, si no lo hago me voy a enfermar. Debo hacer un balance de qué es lo que hice hasta ahora, de mi recorrido, de mi vida hasta ahora, qué cosas hice bien, qué cosas me quedaron por hacer, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hemos relegado a la sombra? Porque muchas veces les va a pasar que van a encontrar a gente que a los 50 años vuelve a estudiar alguna carrera que había dejado pendiente, empieza lo que pasa con las mamás que cuando los hijos se casan y ya no saben qué van a hacer y de repente empiezan a estudiar cosas que no habían podido estudiar por quedarse con sus hijos o retoman ciertos hobbies que habían dejado en el camino porque tenían que estudiar. Bueno, un montón de esas cosas uno empieza a hacer para poder integrar tanto lo que yo puedo ver como lo que quedó en la sombra. En esta etapa el maestro es el universo, o sea, yo voy a aprender de todas las cosas, o sea, todo lo que yo pueda encontrar en el afuera puede dejarme una enseñanza, entonces cualquier persona con quien yo me encuentre puede ser mi maestro. Bueno, acá dice, ¿no? Religarse con el espacio del cual venimos.
religión, por eso me vuelco más a la espiritualidad, a lo que tiene que ver con el universo y con sus leyes.